Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos a este vídeo en donde os queremos hablar de un tema muy importante, que es los 5 errores más comunes que cometen los traders noveles y sobre todo cómo evitarlos. Este es un tema muy importante porque normalmente siempre nos focalizamos en cómo ganar dinero, pero no nos focalizamos en cómo perder dinero y muchas veces esto segundo acaba siendo la clave para desarrollar y mantener una estrategia rentable a largo plazo. Por eso hoy os voy a hablar de, en unas pinceladas, los 5 errores que debemos intentar evitar a toda costa para que nuestros resultados a largo plazo pues sean positivos. Así que vamos por el primero. El primer error, la falta de un plan de trading. Es decir, mucha gente empieza a operar, empieza a hacer trading sin tener una estrategia definida. Y esto es un error garrafal, porque la propia vorágine del mercado, la propia liquidez, la propia dinámica de lo que es el mercado y el movimiento de los gráficos hacen que normalmente acabes cometiendo pues imprudencias, ¿no? Y esto pues cuesta caro, cuesta dinero. Así que es muy importante siempre tener un plan definido de trading. ¿Qué quiere decir un plan de trading? Un plan de trading quiere decir que tenemos muy marcado cómo vamos a entrar al mercado, por qué razones vamos a entrar, qué vamos a hacer mientras estemos en el mercado, cómo vamos a gestionar esas posiciones y cómo o qué es lo que nos va a hacer cerrar esas posiciones a mercado, tanto si tenemos ganancias como si tenemos pérdidas. Y es muy importante que este plan lo sigamos a rajatabla, es decir, que sea un plan sólido y que tengamos la resiliencia suficiente para aplicar este plan de forma metódica. Bien, vamos a por el segundo error. Es lo que llamamos el sobreapalancamiento. Para explicaros esto, os voy a empezar a introducir un poco en el concepto de apalancamiento, que quizás algunos de vosotros pues no lo conozcáis. Entendemos como apalancamiento el hecho o la acción que realiza un intermediario, un broker, que lo que hace es facilitarnos fondos, capital, para que operemos. Es decir, que no operamos con nuestro capital, operamos con una pequeña base que es nuestro capital, pero ese capital es ampliado por ese intermediario, cosa que nos da más potencia en el mercado, nos da más fuerza para entrar con operaciones más fuertes al mercado. Pero atención, porque ese apalancamiento puede jugar en nuestra contra. Es decir, si nosotros apalancamos una determinada cantidad, un determinado múltiplo, cuando nosotros operamos en el mercado, estamos operando por ese importe. Eso quiere decir que nuestras ganancias irán en proporción de ese apalancamiento que se nos ha proporcionado, pero también nuestras pérdidas. Así que es muy interesante tener mucho control sobre ese apalancamiento. ¿Qué pasa muchas veces? Que por el ansia de querer ver resultados pronto y de querer ver ganancias importantes pronto, lo que hacemos es sobreapalancar nuestra operativa, es decir, apalancar excesivamente nuestra operativa, lo que nos hace incurrir en riesgos excesivos que a largo plazo pues se acaban pagando, ¿no? Así que es muy importante que nosotros tengamos una conciencia clara de hasta dónde podemos apalancar y no pasemos ese límite, por mucho que un apalancamiento superior aparentemente nos ofrezca ganancias superiores, que no siempre es así. Vamos a por el tercer error, el número 3, que es uno de los errores típicos, que es el no utilizar stop loss. Es decir, cuando nosotros entramos a mercado, hay muy pocas cosas que sabemos con ciencia cierta. Pero una de las cosas que debemos saber sí o sí es el importe de la pérdida máxima que voy a soportar. Y eso nos viene definido por el stop loss. Es decir, cuando entramos a mercado, marcamos un nivel máximo, un umbral máximo de pérdidas y ahí colocamos una orden de cierre de nuestra posición. Para así, en caso de que el mercado llegue a ese punto, que nuestra posición se cierre asumiendo las pérdidas, pero que esas pérdidas no vayan a más. Esto psicológicamente a veces es muy duro de aceptar, ¿no? Que llega el mercado a ese punto donde nosotros hemos marcado la máxima pérdida, ¿no? Porque eso implica reconocer que nos hemos equivocado.
pero realmente el mercado, si no hacemos esa penitencia y asumimos que nos hemos equivocado, el mercado nos lo hará pagar con creces. Por eso es tan importante utilizar stop loss y utilizarlos bien, es decir, no solo no utilizar stop loss, porque mucha gente los pone, pero luego los quita. Entonces, esa operación condicionada, esa orden que le estamos metiendo de límite de pérdidas es muy importante. Sí que es verdad que hay estrategias en el trading más avanzadas que te permiten no utilizar stop loss, pero si no utilizas stop loss es porque estás utilizando otro sistema de gestión monetaria, de gestión de esas pérdidas. Lo que no puedes hacer es trabajar sin un sistema de gestión monetaria. Vamos a por el cuarto error. Es lo que llamamos trading emocional. Es decir, no tener una estrategia definida, no saber a lo que entramos al mercado, y eso hace que seamos reactivos con el mercado, vayamos completamente a remolque del mercado. Y esto al final lo que acaba haciendo es que que afloren nuestras emociones. Las emociones que se dejan llevar por dos sentimientos básicos que son los que, digamos, priman cuando estamos invirtiendo en activos, cuando estamos haciendo trading, cuando estamos especulando en el mercado, ¿no? Que son miedo y codicia. Son los dos sentimientos básicos por los cuales nos guiamos. Entonces, dejarse arrastrar o por el miedo o dejarse arrastrar por la codicia siempre es un mal negocio. Siempre. Por tanto, hay que intentar evitar ese trading emocional, esa operativa en función de cómo nos sintamos nosotros en cada momento. Entre otras cosas, porque si nosotros queremos proyectar a largo plazo una estrategia que nos dé beneficios, lo que debemos hacer es actuar siempre de la misma forma, siempre que se den las mismas condiciones. Y si nosotros aquí aplicamos o dejamos que intervenga un factor emocional, es evidente que ante las mismas condiciones es muy probable que no actuemos de la misma forma. Por lo tanto, no podremos mantener esa consistencia a largo plazo que nos puede dar un sistema probado y testeado en las condiciones de mercado que estamos viendo. Y por último, como factor número 5, vamos a hablar de la falta de gestión del riesgo, que sería uno de los factores principales y que engloba dos o tres factores que hemos visto, como es la no utilización de stop loss, como es la permisividad con ese trading emocional, ¿no? La falta de gestión del riesgo deriva en estas dos consecuencias que hemos visto antes, ¿no? Es decir, no controlar ese riesgo es muy peligroso. Y aparte, cuando hablamos de falta de gestión del riesgo, estamos hablando de concentrarnos en muy pocos activos, es decir, tener una cartera muy poco diversificada, ¿vale? Entonces, no diversificar ese portafolio o invertir una porción demasiado grande de nuestro portafolio en una sola operación o en un solo activo puede tener una carga emocional muy potente y puede hacer que no actuemos en consecuencia de la forma correcta, aparte de que por la propia evolución del mercado puede ser que si ese activo va mal, pues evidentemente dé al traste con toda nuestra estrategia. Así que hay que ver cómo conseguimos gestionar ese riesgo, cómo conseguimos diversificarlo, tanto desde el punto de vista de las posiciones que tenemos abiertas, como desde el punto de vista de los activos en los que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, la conclusión que os quiero que os quedéis con este vídeo es que lo importante es que saquéis una lección de todo lo que hagáis. Es decir, que aprendáis de los errores, porque la única manera de ser un mejor trader es aprender de los errores. Y para aprender de los errores, primero hay que ser consciente de qué errores estamos cometiendo. De aquí la importancia, digamos, de este vídeo. Así que recordad, muy importante, cuidado con entrar al mercado sin un plan de trading, es decir, sin una estrategia definida de cómo vamos a gestionar nuestras operaciones a mercado. No sobreapalancarnos excesivamente, es decir, no intentar que se generen ganancias demasiado rápido y para ello asumir
riesgos excesivos que pueden derivar en una pérdida muy importante de nuestro capital. Utilizar stop loss o sistemas de gestión de pérdidas, pero recuerda que lo único que tienes seguro cuando entras al mercado es la pérdida máxima que vas a sufrir. Y eso es lo único que puedes controlar tú de forma directa. Por lo tanto, no demos facilidades al mercado para que nos deje a cero. Controla siempre tu pérdida máxima. Cuarto, el trading emocional, es decir, cuidado con dejarse arrastrar por las emociones. El trading no es emocionante, el trading es algo que debe ser monótono y totalmente pautado, con una metodología clara. Así que aleja las emociones de ti cuando estés haciendo trading, intenta hacer un trading basado en hechos y basado en datos. Y por último, la gestión del riesgo, ¿vale? Gestiona el riesgo diversificando tus posiciones, tanto no haciendo posiciones excesivamente grandes como intentando trabajar con diversos activos cuando sea el caso. Yo creo que si sigues estos consejos ya tendrás una base sólida para empezar a operar con unas ciertas garantías de no perder tu dinero por el camino. Así que espero que te haya gustado este vídeo y te sea de utilidad. Y no te pierdas los próximos contenidos que vamos a publicar sobre trading para ayudarte a ser un mejor trader día a día. Un saludo y hasta la próxima.